Bueno, buenas tardes. Empezamos con la segunda parte de la cátedra, luego de haber rendido el primer parcial. Así que vamos a entrar en la parte de altimetría. Para ello, vamos a ver en primer lugar cómo hacemos para la medición de ángulos verticales. Entonces vamos a presentar rápidamente un gráfico para que podamos ir viendo esto. Bueno, entonces acá podemos ver, como dijimos, para medir ángulos verticales, habíamos visto en clases anteriores de que nos valemos de lecturas en el limbo vertical que colima el punto de interés con la horizontal, este ángulo H, que se llama ángulo de altura. Pero resulta ser que los teodolitos suelen tener el cero en el cenit, es decir, aquí, en la parte de arriba, o algunos pueden tener el cero en el nadir, que es la parte de abajo. Los que tenemos en la facultad en uso en este momento, porque había uno que tenía el cero en el nadir, pero ese ya no lo estamos usando, los que tenemos en la facultad tienen el cero en el cenit. Por lo tanto, cuando nosotros colimamos un punto y tomamos su lectura en el limbo vertical, como el cero está aquí, la lectura que nos está dando es esta lectura Z. Entonces, nosotros, como lo que nos interesa conocer normalmente es el ángulo de altura, no el ángulo cenital, que es este Z, lo que tenemos que hacer es hacer 90, restarle a 90 grados, que es todo esto, el valor Z, el valor del ángulo cenital, para obtener el ángulo de altura. Siempre estamos hablando aquí cuando el índice coincide exactamente con la vertical del lugar. Cuando el índice del limbo, de medición del limbo, coincide con Z, que es el que está sobre el eje de colimación, y en tercer lugar, que el eje principal es coincidente con la vertical, es decir, que nuestro teodolito está perfectamente verticalizado, como ya hemos visto en clases anteriores. Bien, entonces, cuando Z coincide con el índice, es decir, no hay ningún desplazamiento del índice, el equipo no tiene absolutamente ningún error sistemático, estamos hablando ahora de error en el limbo vertical, no confundir con los errores axiales en el limbo horizontal, que son los que vimos en la primera parte. Ahora estamos hablando de errores en el limbo vertical. Bueno, cuando coincide, entonces lo que nosotros estamos leyendo es la lectura verdadera, no hay ningún problema. Con el círculo a la izquierda es directamente Z igual a la lectura verdadera. Y con el círculo a la derecha, si acá tenemos el círculo a la derecha, la lectura inversa es este valor que está acá, es la lectura inversa. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A Z, a 360 grados menos Z. La lectura verdadera inversa va a ser igual a 360 grados, que es toda la vuelta, menos este valor de Z. O sea que la lectura verdadera directa más la lectura verdadera inversa, cuando no hay ningún error sistemático en el limbo vertical, es igual a 360 grados. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos error de cenit? ¿Qué quiere decir esto? Que el índice no coincide con Z. Entonces, vamos a tener un error. Vamos a tener un error que es el error de cenit. Entonces, por ejemplo, estando perfectamente verticalizado el equipo, va a resultar de que la lectura, en lugar de estar coincidiendo
el índice acá con Z, vamos a estar teniendo acá. Esta va a ser la lectura que vamos a tener. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar cuando tenemos el círculo a la izquierda? La lectura directa va a ser igual a Z, que recuerden que este es el valor de la lectura verdadera, que es Z, más el error Z, que es este pedacito que está acá. Acá está magnificado para que se vea. Tenemos la ecuación 1. Y con círculo a la derecha, que es este caso, la lectura verdadera inversa, que ustedes recuerdan que era esta lectura que está acá, la lectura inversa es 360 grados menos la lectura verdadera directa, porque recuerden que la lectura inversa más la lectura directa era igual a 360 grados. Entonces es 360 grados menos Z más EZ. Resto la ecuación 1 de la ecuación 2 y me va a quedar que la lectura directa menos la lectura inversa es igual a Z más EZ menos 360 grados más Z menos EZ. Como ustedes pueden ver acá, estamos eliminando el error de cenit al haber hecho las lecturas con los dos círculos. Por lo tanto, 2 veces Z, nos quedaban 2 Z acá, 2 veces Z es igual, menos 360 grados va a ser igual a la lectura directa menos la lectura inversa, por lo que Z es lectura directa menos lectura inversa más 360 grados sobre 2. Y recordemos que Z es igual a la lectura verdadera directa. O también lo podemos escribir como que Z es lectura inversa menos lectura directa más 360 grados sobre 2, y ahí vamos a tener entonces la lectura verdadera inversa. Entonces Z es el ángulo cenital, eliminada ya la influencia del error de cenit por haber hecho la lectura con los dos círculos. Entonces ahí se ve perfectamente cómo se elimina el valor de EZ, que es el error de cenit. ¿Qué es esta expresión? EZ es, si queremos calcular el error, va a ser la lectura directa que tomamos menos la lectura inversa que tomamos menos 360 grados dividido 2. Ese nos va a dar el valor del error de cenit. Bien, ¿por qué hemos visto esto? Bueno, porque para nivelación, que es la segunda parte de la materia, toda la parte de altimetría, donde la parte de nivelación es su componente principal, vamos a ver algún tipo de nivelación en la que usamos el teodolito. Entonces tenemos que tener en cuenta no solo cómo leer ángulos verticales con el teodolito, sino también cómo eliminar la influencia de este error de cenit que puede llegar a influir en nuestros valores de lectura. Entonces voy a dejar de compartir esto y vamos a meternos entonces sí ya en la parte de altimetría directamente. Entonces vamos a presentar otra parte y vamos a entrar en la parte de nivelación. Para nivelación utilizamos el nivel topográfico. También en algunos textos equialtímetros, yo normalmente trato de ponerle, aunque sea dos nombres que reciban los distintos componentes de los elementos topográficos. A veces hay más, pero bueno, no podemos entrar en todo. Ya cuando ustedes encuentren algún otro en algún texto ya se van a dar cuenta. Bueno, vamos a ver la descripción, vamos a ver los tipos de nivel, vamos a ver las miras que usamos para nivelación, los tipos de miras, las lecturas sobre las miras de nivelación, los métodos de nivelación y la determinación del error en un nivel, y también vamos a ver cómo obtenemos perfiles. Entonces empezamos con la parte de nivelación. Entonces la nivelación básicamente es la operación mediante la cual se determina el desnivel existente entre dos puntos.
entre 2 puntos o entre más puntos, ¿eh? Pero básicamente vamos midiendo entre 2 puntos y después podemos seguir midiendo desnivel entre infinitos puntos. Existen varios métodos según los aparatos empleados. Antiguamente se utilizaba, por ejemplo, la nivelación barométrica, ¿no? En función del valor de presión que teníamos para las distintas alturas. Bueno, se podía nivelar con las diferencias de valor de presión para las distintas alturas de los puntos. Hoy este tipo de nivelación ya está absolutamente en desuso, pero les nombro porque van a encontrar en alguna bibliografía. La nivelación geométrica, que es la que más empleamos en ingeniería civil, para muchos tipos de trabajo, en los que hacemos nivelación, donde queremos conocer las cotas de distintos puntos, y la más empleada es donde usamos el nivel topográfico, y también es la de mayor precisión. La nivelación geométrica también se conoce como nivelación por alturas. Ahora estoy poniendo otro nombre que van a encontrar también de nivelación geométrica. Tenemos también la nivelación trigonométrica, que se realiza con el teodolito, por eso es que vimos la parte primera, donde veíamos el tema de la medición de ángulos verticales y el error de cenit. Y por último tenemos también la nivelación realizada con estación total o GPS, que ya vimos también que esto es, bueno, GPS todavía no, estación total ya hemos visto, pero lo mismo pasa con GPS, también nos entregan valores planimétricos. Es decir, estos son dos equipos que se pueden usar conjuntamente para planimetría y para altimetría. Bueno, vamos a empezar a ver entonces el nivel topográfico o equialtímetro. El nivel topográfico, también llamado nivel óptico o equialtímetro, es un elemento que tiene como finalidad la medición de desniveles entre puntos que se hallan a distintas alturas o el traslado de cotas de un punto conocido a otro desconocido. Acá estamos viendo un nivel visto desde afuera. Ya hemos visto este equipo en la primera clase, donde vimos las distintas clases de equipo. Recuerden que el nivel era un equipo muy sencillo con respecto a los teodolitos. Acá tiene un nivel esférico, que es con el que conseguimos, horizontalizar el eje de colimación, que es todo lo que necesitamos en un nivel. Y tenemos, por supuesto, para darle foco a la imagen y para darle foco por acá a los hilos del retículo. Bueno, tenemos también sus tornillos calantes, que nos sirven para nivelar el nivel esférico. Y aquí tenemos un corte del mismo. Acá tenemos el eje de colimación, perfectamente horizontal, el nivel de burbuja, esférico, los tornillos calantes, la plataforma. Y bueno, este equipo ya sabemos, como todos los equipos, se monta sobre un trípode. El anteojo de nivel o el nivel topográfico o equialtímetro es por construcción perpendicular al eje principal del aparato. Recuerden que el eje principal siempre tiene que ser vertical. Entonces, el nivel se monta sobre una plataforma nivelante, que es esta que les mostraba acá, de forma tal de que cuando consigamos situar horizontal este nivel, el eje principal será vertical y el eje de colimación va a quedar automáticamente horizontal. Bien. Acá vale la pena decir que el anteojo de los niveles es un anteojo estadimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que lleva un retículo con hilos estadimétricos, que también nosotros habíamos visto en la primera clase, si ustedes recuerdan. Cuando vimos los hilos del retículo, vimos que tenían un hilo medio, un hilo horizontal medio, un hilo horizontal superior y un hilo horizontal inferior, y el hilo vertical, por supuesto. Bueno, los niveles tienen estos hilos estadimétricos, y esos hilos estadimétricos nos permiten obtener distancias con una fórmula que es que la distancia es igual a la lectura que tenemos en el hilo superior menos la lectura que tenemos en el hilo inferior
por una constante K, que es una constante del equipo, de los equipos que nosotros tenemos en nuestra facultad. Toda esta constante K siempre tiene un valor de 100. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es la diferencia entre las lecturas de los dos hilos, multiplicar por la constante, y eso nos va a dar la distancia que hay entre el punto que está estacionado el nivel y el punto donde está la mira. También ya hemos visto lo que es una mira, pero vamos a recordarlo un poco más adelante. Bueno, al no tener posibilidad del anteojo de bascular verticalmente, nos dará distancias reducidas. ¿Por qué? Porque al contrario del teodolito, donde nosotros podíamos hacer mediciones de hasta 1 kilómetro, en un nivel, normalmente, si bien podemos llegar a leer hasta 200 o incluso 300 metros con buenas condiciones climáticas, normalmente no es aconsejable llevarlo a más de 100 o 120 metros cada lectura. Además, como las tienen una altura también reducida, porque si no serían muy difíciles de manejar, normalmente las miras están alrededor de 4 o 5 metros, por lo tanto, a medida que nosotros nos alejamos, los hilos superiores y los inferiores del retículo también se van alejando del hilo medio. Por lo tanto, si está muy lejos el nivel, va a llegar un momento que los hilos superiores e inferiores van a salir de la longitud de la mira. Y por lo tanto no vamos a poder leerlo y por lo tanto no vamos a poder calcular la distancia. Por eso es que está este párrafo acá, que siempre la distancia que podemos obtener con los hilos estadimétricos son distancias reducidas. Bien, el nivel incorpora bien un limbo horizontal, pero este limbo horizontal tiene muy poca precisión. Nos permite obtener una relativa posición planimétrica de los puntos nivel con muy poca precisión, pero a veces a nivel de croquis esto es suficiente para lo que necesitamos. El anteojo tiene bastantes aumentos, normalmente los niveles están alrededor de 30 aumentos, puede ser un poco más, un poco menos, pero ese es un valor bastante común, y eso facilita la lectura nítida sobre las miras. Bueno, vamos a ver un par de tipos de nivel. Este primero, que es el nivel de línea, que ya prácticamente no se usa, pero lo que tenía este nivel es que además del nivel esférico, tenía un nivel horizontal, así un nivel tórico, en algunos niveles se llamaba también nivel de coincidencia o nivel, recibe distintos nombres, que para poder tomar las lecturas había que nivelar siempre este nivel tórico también. Este nivel tórico estaba acoplado al anteojo del nivel y bueno, solamente cuando este nivel estaba calado también nos aseguraba la horizontalidad del anteojo. Como les dije, no nos vamos a meter demasiado en este tipo de nivel porque ya prácticamente no existen en el mercado. Sí, este que le sigue, que es el nivel automático, que es el que realmente vamos a encontrar siempre. Ahora, cuando salimos a trabajar, prácticamente en la facultad ya todos los que tenemos en uso son niveles automáticos. Y también en el campo laboral también van a encontrar este tipo de niveles. En este tipo de niveles, la horizontalidad del eje de colimación se consigue mediante un sistema compensador que está colocado en el interior del anteojo. El automatismo en estos niveles se fundamenta en conseguir mediante el sistema compensador, que funciona como un péndulo que sostiene un espejo o prisma móvil entre dos prismas o espejos fijos. Al quebrar el eje de colimación, se consigue su rigurosa horizontalidad. Estos modelos, a veces ya tampoco los nuevos tienen esto, solían llevar un botón que nos permitía comprobar el funcionamiento del compensador.
en la facultad tenemos un nivel automático con ese botón compensador. Pero en la mayoría de los niveles automáticos que hoy hay en el mercado, o sea, si uno sale a comprar un nivel automático, es un equipo de relativamente bajo costo respecto a los otros equipos que se usan en fotografía. Bueno, ya ninguno va a tener ese botón compensador. Bien, seguimos entonces. Acá tienen un corte ustedes con las distintas partes del esquema de funcionamiento del compensador. Este es un tipo de compensador para este tipo de nivel. Bueno, acá tienen todas las definiciones, acá están los compensadores, los lentes, ven cómo la imagen ingresa, pega en el prisma, rebota, acá están los dos espejos fijos, este es el móvil, rebota y vuelve a salir horizontalmente. Fundamentalmente es el funcionamiento. Bueno, otro tipo de nivel, mucho más moderno, nivel digital. Los niveles digitales son niveles automáticos también, en los que se le ha incorporado un sistema de medición que permite realizar lecturas electrónicas. En lugar de ser lecturas visuales, como los niveles que vimos anteriormente, donde nosotros tenemos que mirar en el nivel, en la mira, y ahí anotar la lectura, en estos niveles automáticamente la lectura es anotada en el equipo por el mismo equipo. ¿Por qué? Porque se apunta, una vez que está horizontalizado, como todos los otros, se apunta a una mira que tiene un código de barra, que es esto que estamos viendo acá al costado, y entonces, a través de ese código de barra, automáticamente da cuál es la lectura que hay sobre la mira, y la incorpora directamente en el equipo, de manera tal que después incluso, a través de una conexión a una PC, podemos bajar todos los datos directamente y, por lo tanto, la gran ventaja de estos equipos, además de la velocidad de trabajo, es que no cometemos errores de escritura. Es decir, no necesitamos estar ni de escritura ni de lectura, porque muchas veces o leemos mal o pasamos mal lo que leímos al papel. Bueno, con estos equipos esos dos errores dejamos de tener. Bueno, esto ya hablamos todo. Se alcanzan precisiones de entre 0,4 y 1,2 milímetros por kilómetro, siendo su alcance entre 60 y 100 metros. Ya ven que los niveles no tienen tanto alcance, pero para los trabajos que normalmente hacemos con ellos es suficiente. Bueno, como ya vimos, la forma de estacionar el nivel automático se coloca sobre un trípode que suele ser de aluminio, más ligero que el empleado para estaciones totales y teodolitos, a pesar de que esos equipos también ahora ya vienen con trípodes más livianos. Antes eran de madera, todos los trípodes de estos equipos, porque como ven son equipos relativamente pesados, pero ahora ya vienen algunas aleaciones de aluminio que hacen más livianos para su trabajo. Entonces, esto ya vemos todo, va provisto un nivel esférico, calaremos actuando primeramente sobre las patas del trípode. Esto también ya habíamos visto para los teodolitos. ¿Se acuerdan que moviendo las patas del trípode podíamos calar el nivel esférico, o por lo menos acercarnos a su calado, y luego con los tornillos calantes o tornillos nivelantes, como se les llama también en alguna bibliografía, ya lo vamos a poder calar en la plataforma, y una vez calada la burbuja, nos asegura que el mecanismo automático de compensación que hemos visto recién ya hace que el eje de colimación esté perfectamente horizontal, y cuando giremos nosotros sobre el eje vertical para ver los distintos puntos, ya ese nivel describirá un plano horizontal que será el plano de referencia con respecto al cual obtendremos todos los desniveles de los distintos puntos que colimemos. Bueno, vamos a ver un poco entonces ahora las miras altimétricas de nivelación. Acá podemos ver una mira. Fíjense, esta mira está
son miras telescópicas, es decir, un tramo se mete dentro de otro. Acá están un poco metidos los tramos, ¿sí? Para que podamos ver que hay una parte, el número que está en rojo nos marcan los metros, ¿eh? Por ejemplo, acá está la parte de mira que está en 1 metro, acá 2 metros y acá 3 metros y así sucesivamente. Y después tienen otras partes que nos marcan los decímetros y los centímetros los leemos directamente ya sobre la mira, como vamos a ver enseguida. Por ejemplo, en esta mira, por ejemplo, si nosotros miramos, si este hilo horizontal azul que estamos viendo acá es el hilo horizontal del retículo, el hilo horizontal medio, porque las lecturas para nivelación se toman con el hilo horizontal medio. El hilo superior y el hilo inferior solamente se usan para sacar distancias. Así que siempre tenemos que tener en cuenta eso, porque si no vamos a estar cometiendo un error. Muchas veces, por distracción, en lugar de leer el hilo medio cuando estamos nivelando, leemos el hilo superior o el hilo inferior y entonces estamos cometiendo un error bastante grave. Entonces, si suponemos que estamos mirando por nuestro nivel y este hilo horizontal azul que vemos acá es el hilo medio del retículo, la lectura, fíjense acá, es de 1 metro. Acá estamos 5, quiere decir que estamos en 1,50 m. Este nos marca los decímetros. 1,50 m. Acá no se nota bien acá, pero acá tenemos 1 centímetro, acá tenemos otro centímetro, entonces acá sería 1,56, acá sería 1,57, y como está un poquito más de la mitad del tercer centímetro, el tercer decimal lo apreciamos. O sea, hasta el segundo decimal, hasta los centímetros, podemos leer exactamente. 1,57, y el último, porque normalmente cuando estamos nivelando, leemos al tercer decimal, salvo que sea nivelación sobre terreno natural. Cuando es nivelación sobre el terreno natural, lo que hacemos es medir al segundo decimal. Entonces, este tercer decimal es una apreciación dentro del centímetro donde está nuestro hilo horizontal. Bien. Creo que tengo otra mira. Vamos a poner para... ya dejamos de presentar eso, que vamos a poner otra mira, a ver si les aclara un poquito más. La lectura es muy importante. Bueno, acá estamos viendo toda la mira. Acá vemos el hilo medio o axial, el hilo estadimétrico superior y el hilo estadimétrico inferior. Entonces fíjense, en el hilo medio, que es donde tenemos nuestra lectura, fíjense que acá tenemos 2,70, acá la mira nos está marcando que estamos en 2,70 de altura, y después tenemos 1 centímetro, 2 centímetros, entonces son 2,72, 3 centímetros, tenemos, fíjense, desde la línea de 2,70, tenemos 1, 2, 3 centímetros, entonces el centímetro va a ser 2,73, y luego vamos a tener que apreciar dentro del cuarto centímetro cuál es el tercer decimal, que en este caso se apreció que es un 2. Entonces la lectura completa es 2,73,2. La lectura del hilo superior es 2,78,5, siguiendo el mismo criterio, y la lectura del hilo inferior es 2,67,9. Si quisiéramos saber qué distancia hay entre el punto donde estamos estacionados con el nivel y el punto donde se encuentra esta mira, lo único que tenemos que hacer es restar de 2,78,5, 2,67,9, multiplicar por 100, que es la constante de los niveles que tenemos en la facultad,
y de la mayoría que existen en el mercado, y tendremos ya directamente la distancia si queremos conocerla. Bien. Entonces, volvemos a la clase que estábamos desarrollando. Bien. Espero que ya se esté viendo. Esto es todo lo que ya hablamos. Bueno, y acá hay una nota, es muy importante para realizar una lectura correcta, corregir perfectamente el error de paralaje. Recuerden que el error de paralaje también ya hemos visto en teodolitos, que es cuando la imagen no se forma en el mismo plano, la imagen de los hilos del retículo en el mismo plano de los hilos del retículo con con la del anteojo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, recuerden, primero es aclarar muy bien la imagen de los hilos del retículo y posteriormente aclarar muy bien la imagen de la mira, en este caso, que es lo que a nosotros nos interesa ver, es nuestro objeto que queremos ver y donde vamos a leer. Entonces, este es uno de los temas que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, los métodos de nivelación empleados para realizar la nivelación entre dos puntos son nivelación simple y nivelación compuesta. En esta clase nos vamos a dedicar a nivelación simple nada más. Después vamos a ver de qué se trata la nivelación compuesta. Entonces, entramos de lleno a lo que es nivelación simple y consiste simplemente en obtener el desnivel entre dos puntos en una única observación, es decir, mediante una única visual. Estacionamos el nivel en un punto que nos interesa, desde donde podemos ver los puntos que queremos conocer su desnivel, y no nos movemos de ahí. Eso significa nivelación simple, que tenemos una sola estación. Entonces, dentro de la nivelación simple existen también muchos procedimientos de nivelación. Yo acá les voy a referir dos, pero nosotros el que más utilizamos es el que viene a continuación, que es la nivelación por el punto medio, que es esta que estamos viendo acá. Nivelación por el punto medio. Entonces, vamos a suponer que queremos determinar el desnivel que existe entre el punto A y el punto B. Fíjense que acá hay dos puntos fijos, uno en el punto A y otro en el punto B, y nuestras miras están asentadas sobre esos puntos fijos. Entonces, siempre que nosotros hacemos nivelación, es muy importante definir el sentido en el que estamos nivelando. Si nosotros nivelamos desde A hacia B, y posteriormente cuando veamos nivelación compuesta van a ver ustedes que después va a venir un punto C y un D y un E, etcétera, etcétera, cientos de puntos. Entonces tenemos que definir cuál es el nivel de avance de nuestra nivelación. Vamos a suponer que nuestro nivel de avance en este caso es de A hacia B. Entonces, a la lectura de la mira que está sobre A le llamamos lectura atrás, o también en algunos textos van a encontrar como lectura de espalda, como tienen definido acá. Y a la lectura sobre la mira que está sobre el punto B le llamamos lectura adelante, o también la van a encontrar como lectura de frente, tal como tienen escrito acá. Bien, entonces, sigamos. Acá tenemos un plano de comparación. Recuerden que siempre que nosotros nivelamos, tenemos que definir con respecto a qué plano de comparación estamos nivelando. Ese plano de comparación puede ser un plano de comparación nacional, de un cero que se encuentra en algún punto y que ese cero vale para toda la nación. Puede ser un plano de comparación provincial, puede ser un plano de comparación regional, institucional, de alguna institución, etcétera, etcétera, o puede ser un plano de comparación que nos fijemos nosotros. Así como en las estaciones totales nos fijábamos a veces ejes relativos que fijábamos nosotros, bueno, en el caso de la nivelación también nosotros este plano de comparación lo podemos fijar arbitrariamente para un determinado trabajo donde queremos conocer
desniveles en una determinada zona nada más y no atarlo a ningún sistema provincial o nacional o municipal, etc. Entonces, con respecto a ese plano de comparación, el punto A va a tener una determinada cota, que es esta altura, la cota BA, y el punto B va a tener una determinada cota, que es esta altura que está acá, la cota de B. Entonces acá tenemos la lectura de espalda, esta LE que tenemos acá. Acá tenemos la lectura de frente o de adelante, la lectura atrás o de espalda. Y también tenemos la diferencia de nivel entre B y A. Bien, ahí tenemos todos los elementos entonces para avanzar con nuestra nivelación simple. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Que el delta Z, o sea, la diferencia de altura entre B y A, que es igual a este valor de Z que está acá, es la lectura en A, atrás o de espalda, menos la lectura en B, adelante o de frente. Por lo tanto, es igual a LE menos LF. El punto donde nosotros estacionemos el nivel es indistinto, mientras que lo situemos en un punto medio. No hace falta medir exactamente el punto medio. Más o menos tiene que ser el punto medio, a ojo o a pasos, porque lo que nos interesa es la cota. ¿Por qué queremos ponerlo en un punto medio? Bueno, porque al ponerlo en un punto medio, eliminamos la influencia del error de refracción y de esfericidad de la Tierra. Recuerden que nosotros habíamos visto que en el caso de nivelación, en el caso de altimetría, ese error no era despreciable. Recuerden que vimos en la primera clase. Fue, por otra parte, una de las preguntas de examen del primer parcial. Entonces, como no podemos en altimetría, que es lo que estamos tratando acá, no podemos despreciar ese error, por eso es que nos ponemos en la mitad para que ese error, al leer en las dos miras, se elimine su influencia. Bien, entonces, lo que nos interesa a nosotros entonces es obtener este plano visual. A esto le llamamos plano visual, que es el plano horizontal, el plano de colimación, que va a ser siempre horizontal si el nivel está bien calado. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos nosotros nuestro plano visual? Bueno, ya vemos en ese gráfico que es muy sencillo. Para obtener este plano visual, todo lo que tenemos que hacer es sumarle a la cota del punto A la lectura de la mira apoyada sobre el punto A. Y ya vamos a tener la cota de nuestro plano visual. Y si queremos obtener la cota de nuestro punto B, a la cota de ese plano visual, lo único que vamos a tener que hacer es restarle la lectura de frente o la lectura que obtuvimos de la mira apoyada sobre el punto B. Bien. Acá acotamos otra cosa que es muy importante: asegurar la verticalidad de la mira mediante el empleo de un nivel de mira esférico auxiliar. Muchas miras tienen, o si no se le puede adosar, un nivel esférico a la mira, de manera tal de que nuestro ayudante pueda ponerla también vertical, calando ese nivel esférico. Y entonces podemos ya escribir la ecuación fundamental de la nivelación geométrica, que es que la cota del punto A más la lectura sobre la mira del punto A es igual a la cota del punto B más la lectura sobre el punto B. Acá tienen qué significa cada una de esas cosas. Y esta es nuestra ecuación fundamental, muy sencilla para nivelación. La nivelación es solo una cuestión de sumas y restas, pero hay que saber qué sumar y qué restar. Bueno, acá abajo nos está diciendo lo que ya les adelanté, que al colocar el nivel en el punto medio, nos estamos asegurando que aunque el nivel tuviese un error en la horizontalidad del eje de colimación, este error se llama error de inclinación. Al estar equidistantes los dos puntos a definir, este sería de la misma magnitud en cada una de las miras e influiría en la misma cantidad en las dos lecturas, por lo que al restarlas se eliminaría dicho error.
Y también, como ya les dije antes, también vamos a eliminar la influencia de los errores de refracción y esfericidad de la Tierra. Bien. Bueno, este es otro sistema de nivelación que es más complicado, por eso le digo que prácticamente no lo usamos, se llama nivelación por el punto extremo, pero les menciono porque está en mucha bibliografía, es menos preciso que el anterior, por eso no lo usamos. Acá consiste en que nosotros el nivel lo ponemos sobre el punto A. Este es otro gráfico, pero se puede asimilar perfectamente al anterior. Vamos a suponer que en lugar de poner en el medio, lo ponemos sobre el punto A. Y la mira la colocamos sobre el punto B. Entonces, para sacar el desnivel, el delta AB entre el punto A y el punto B, va a ser igual a la altura del instrumento. Fíjense que acá ya tenemos la primera dificultad, tenemos que sacar qué altura tiene nuestro nivel hasta el eje de colimación, cosa que en el paso anterior no necesitábamos medir ninguna altura, menos, por supuesto, la lectura de la mira en el punto B. Y ahí nos va a dar la diferencia de altura entre los dos puntos. MB es la lectura en B. Pero si acá el equipo, el nivel, tuviera algún error en su eje horizontal, como se está viendo acá, por ejemplo, donde se forma este ángulo E, o sea, tiene un error de inclinación, lo que va a pasar es lo siguiente, que además vamos a tener que agregar este error T a la medición. Un error que nosotros no podemos calcular tampoco. Es decir, que para poder usar este método de nivelación por el punto extremo, lo que vamos a tener que hacer en primer lugar, si bien esto también tenemos que hacerlo en el otro método, es eliminar el error de inclinación en el nivel, que ahora ya vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Bien. Entramos en eso entonces ahora, cómo comprobar que el nivel tiene error de inclinación o horizontalidad. Bueno, se opera de la siguiente forma. En un terreno lo más horizontal posible, materializamos sobre una línea recta 3 puntos separados de unos 30 a 50 metros. Es aproximado, no hace falta que midan con cinta al centímetro. A continuación nos colocamos en el punto central, aproximadamente, y leeremos el desnivel existente entre los extremos A y B. De esta forma, tenga el nivel error o no, obtendremos el desnivel correcto. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando nos ponemos en el punto medio, eliminamos la influencia del error. Por lo tanto, el desnivel, el delta AB que vamos a calcular colocándonos equidistantes es correcto, es verdadero. Luego nos vamos a poner con el nivel fuera del tramo, en una estación exterior al tramo AB, y muy próximo a una de las miras. Y volvemos a leer sobre las dos miras. Si no existe error, el desnivel debería ser el mismo. Pero si existe error, se pondrá de manifiesto sobre la mira B, como ya vamos a ver de qué manera. Si este error es mayor a 3 milímetros, hay que repararlo. También vamos a ver cómo. Bien, vamos a ver cómo verificamos y corregimos el error de inclinación. Vamos a ver si podemos entrar al gráfico. Fíjense, acá está lo que estábamos diciendo. Colocamos el nivel equidistante a 2 miras, está prácticamente en el centro. La distancia A es igual o muy similar a la distancia B. Tenemos la cota del punto A, la cota del punto B. Fíjense, si estuviera bien el nivel, esta sería la lectura verdadera, porque este es el eje de colimación horizontal, la lectura verdadera en A, la lectura verdadera en B. Pero si el error tuviera alguna inclinación, este ángulo I que está acá, vamos a tener esta lectura A y sobre esta mira vamos a tener esta lectura B. Entonces, fíjense, la lectura verdadera de A, vamos a suponer que tiene error, va a ser igual a la lectura de A
menos la tangente de este ángulo I por la distancia A. Y la lectura verdadera de B va a ser igual a la lectura de B menos este valor, que es la tangente del ángulo I por la distancia B. Si nosotros restamos la lectura verdadera de A menos la lectura verdadera de B, es decir, hacemos una resta miembro a miembro de esto, nos va a quedar que es igual a la lectura de A menos la lectura de B menos la tangente de I por DA menos DB. Pero como nosotros dijimos que nos poníamos a la misma distancia, si estos valores son iguales, directamente nos queda que la lectura verdadera de A menos la lectura verdadera de B es igual a las lecturas que hemos hecho, aunque hubiera error. Y también esto es igual a la diferencia de nivel que hay entre los dos puntos. Por lo tanto, este delta HAB calculado de esta forma es verdadero, es decir, no tiene ningún error. Bien, pasemos a la segunda parte. Tenemos un gráfico que no está tan claro como el otro, pero igual se va a ver. Fíjense, en la segunda parte dijimos que colocamos el nivel muy próximo a una de las miras, en este caso lo colocamos muy próximo a la mira A, y sobre el punto B, o sea, estas miras no se movieron del lugar donde estaban, por lo tanto, este desnivel es el mismo que calculamos en el primer paso, y ahora lo que nosotros podemos suponer es que al estar tan cerca de la mira A, digamos a unos 2 o 3 metros, ¿qué es lo que va a pasar? Aunque el equipo tuviera error, o sea, aunque no estuviera perfectamente horizontal su visual, la lectura en A, por estar muy próxima, podemos considerarla igual a la lectura verdadera de A. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esa va a ser la lectura verdadera de A, entonces, leemos en la mira y obtenemos la lectura prima de A, que es igual a la verdadera. Esta lectura prima de A es que la hacemos igual a la lectura verdadera de A. Y como no está afectada del error, va a pasar lo siguiente. Nosotros sabemos que la lectura verdadera de A menos la lectura verdadera de B, la prima en este caso, pero que es la misma que la anterior, tiene el mismo desnivel delta H, que es verdadero, que es igual a LA menos LB. Entonces, si nosotros sacamos, despejamos LB, es decir, cuánto debería ser el valor verdadero de esta lectura, tomando el desnivel verdadero que hay entre estos dos puntos y la lectura verdadera que tenemos de este punto, y sacamos la lectura verdadera de B, la vamos a calcular acá como la lectura de A, la L' de A, menos el delta HAB, que también es verdadero. De esta manera nosotros podemos calcular cuál debería ser la lectura verdadera de B vista desde aquí. Y como nosotros podemos ver cuánto estamos leyendo en B, simplemente lo que tenemos que saber para saber si tiene error de inclinación es comparar esta lectura verdadera calculada con la que estamos viendo. Si son la misma, no hay error, y si hay una diferencia, como ya hemos visto, si esa diferencia es menor a 3 milímetros, bueno, no nos preocupamos porque por el método de nivelación del punto medio vamos a eliminar su influencia, y si es mayor, tenemos que corregir el error. ¿Cómo se corrige el error? Bueno, en la cremallera, donde aclaramos los hilos del retículo, tiene 4 tornillos, 2 verticales y 2 horizontales. Moviendo los tornillos verticales, nosotros vamos a hacer que esta lectura que teníamos acá, LB, vamos a hacer que baje a L verdadero de B. O sea, moviendo los tornillos vamos a provocar esta lectura verdadera y con ello vamos a dejar corregido el nivel de error de inclinación. Bien, sigamos para que no se haga muy largo. Después, si hay alguna duda, lo vamos a ver en la clase, en la videoconferencia. Bueno, vamos a ver por último la parte de perfiles longitudinales y transversales.
En ingeniería es común hacer nivelaciones de alineaciones, esto yo ya lo había dicho, para proyectos de carreteras, canales, acueductos, etc. Estas nivelaciones se realizan siguiendo una cierta poligonal determinada con anterioridad por el proyectista. En principio se realiza una nivelación longitudinal, es decir, siguiendo el eje de la poligonal trazada. Y en el transcurso de la misma, o sea, a medida de que hacemos la nivelación longitudinal, o sea, el perfil longitudinal de nuestra traza, de nuestra poligonal, vamos a ir dejando los puntos fijos que nos servirán más adelante para las distintas etapas del proyecto y también de la obra. También es muy necesario en la etapa de proyecto, como en la de construcción, tomar perfiles transversales a ese eje de la poligonal. Estos perfiles se van a distanciar unos de otros en función del tipo de terreno en que esté inserto el proyecto. Normalmente, no más de 10 metros a 100 metros de distancia entre uno y otro de acuerdo a la topografía y al tipo de proyecto. Los terrenos más planos nos permitirán perfiles algo más distanciados y, al contrario, terrenos más irregulares exigirán perfiles más cercanos. La separación, en definitiva, la establecerá el profesional de acuerdo a su criterio o a las exigencias del proyecto y o de la obra. En el esquema siguiente vamos a ver cómo se levanta un perfil transversal utilizando la zona de la biblioteca del campus para aprovechar las diferencias de altura y así poder magnificar el perfil. Bueno, este es el perfil que ustedes van a ver en la zona del campus. Es un perfil, acá está la biblioteca, esta es la pared de la biblioteca, ustedes van a ver que tiene una veredita, luego tiene un talud inclinado que tiene esta forma, luego tiene una parte de césped, luego hay un cordón, luego está el pavimento, el otro cordón, y luego sigue otra parte de tierra o de césped. Bueno, normalmente nosotros en la práctica, cuando damos este tema, este perfil transversal lo levantamos aquí para que ustedes hagan una primera práctica. Vamos a ver acá de qué se trata. Fíjense, este primer punto, acá pegado a la pared, donde yo puse una mira, que lo llamé punto cero, punto fijo cero, le di una cota cualquiera, 50, es el punto que está pegado a la pared de la biblioteca, a partir del cual yo voy a trazar todo mi perfil transversal. Fíjense que yo me instalé con mi nivel en un lugar, acá en el talud, que me permite ver todos los puntos que me interesan de mi perfil. Lo primero que yo tengo que hacer es hacer un croquis, como está acá, que es como yo estoy viendo el perfil transversal de costado, miro de costado y veo el perfil que quiero trazar. Y entonces, a cada punto significativo de mi perfil, es decir, donde de alguna forma el perfil cambia de forma, fíjense que esto es una línea recta, acá no, acá hay un quiebre, acá hay otra línea recta, acá hay otro quiebre, por eso tengo otro punto, acá hay otra línea recta, acá hay otro quiebre, prácticamente en el mismo punto hay un quiebre, perdón, porque tengo el punto sobre el terreno y el punto sobre el cordón. Luego también tenemos, discúlpenme un segundo. Discúlpenme, tuve que atender una urgencia. Bien, en fin, cada punto significativo le voy a dar un nombre, puede ser una letra, un número, lo que fuera. Bien, y también lo que tengo que hacer es tomar las distancias que hay desde el punto de origen de mi perfil, este punto 0, a cada uno de los puntos significativos de mi perfil transversal. Fíjense que yo acá llegué hasta un punto 12. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Acá tengo mi plano de comparación. Recuerden que siempre que yo hablo de cotas tengo que tener un plano de comparación.
Entonces, yo le di cota 50 a este punto fijo del cual partí, sobre el cual puse una mira, de la cual voy a tener una lectura L0. ¿Cómo determino la cota de mi plano visual? Bueno, muy sencillo. A la cota del punto fijo, donde está esta mira, le sumo la lectura sobre la mira, como ya hemos visto anteriormente, y ya obtengo la cota del plano visual horizontal de mi nivel. Por lo tanto, para obtener la cota de cada uno de los puntos significativos de mi perfil, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, sencillamente a esa cota del plano visual le voy restando las distintas lecturas en los distintos puntos. Si quiero tener la cota del punto 1, a la cota del plano visual le resto la lectura en 1 y voy a tener la cota del punto 1, del 2, así sucesivamente. Luego, para obtener el perfil, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que graficar cada una de las cotas que saqué. Acá me falta comentarle una cosa. Acá nosotros tenemos que hallar, con todas estas distancias que fuimos sacando entre los puntos, tenemos que hallar lo que se llama la distancia progresiva. ¿Y qué es la distancia progresiva? Es en cada punto la distancia que hay al extremo del perfil, o al extremo del perfil longitudinal, al inicio del perfil longitudinal o al inicio del perfil transversal. Entonces, por ejemplo, la distancia progresiva del punto 2, bueno, va a ser la distancia que hay de 0 a 1 más la distancia que hay de 1 a 2. La distancia que hay a 12 va a ser la suma de todas las distancias que hay desde 0 hasta el punto 12. Entonces, cada punto va a tener su distancia progresiva. Por lo tanto, cuando yo quiero graficar mi perfil con las cotas que calculé y las distancias progresivas que calculé, lo que voy a tener que hacer es llevar a un sistema de ejes cartesianos, como el que está acá, donde en el eje de las ordenadas voy a tener cotas y en el eje de las abscisas voy a tener las progresivas de los puntos. Y acá yo grafiqué a modo de ejemplo 2 puntos, pero después ustedes pueden hacer un ejercicio y graficar todo el perfil, donde por ejemplo, acá con una cierta escala, esto la escala la determinamos nosotros, cuál es la escala vertical y cuál es la escala horizontal que nos sirve para las cotas que tenemos. Y entonces lo que vamos a hacer simplemente es, bueno, acá tenemos por ejemplo el punto 0, dijimos que tiene cota 50, y obviamente está en el origen del sistema, así que acá está nuestro punto 0. Nuestro punto 1, suponemos que tiene un poquito menos, o sea, vamos a suponer que después que calculamos su cota, esto está un poquito inclinado, entonces en lugar de tener 50, por ejemplo, nos dio 49,95 su cota, entonces está un poco inclinado, y que está, acá yo estoy suponiendo que está a 2 metros del origen, por lo tanto, busco 2 metros sobre el eje de las progresivas o el eje de las abscisas, y ahí voy a tener mi punto 1. Entonces ahí tengo mi primera unión. El punto 2 ya vemos que está mucho más bajo. Vamos a suponer que bajó, acá yo estoy suponiendo que bajó 2 metros desde la altura que tenía este punto, por lo tanto supuse que terminé una cota 48 para este punto, por lo tanto en el eje de las ordenadas la cota 48 está acá, y supuse que avancé otros 2 metros más, o sea que la distancia de 1 a 2 era también 2 metros, por lo tanto ya tengo 4 metros desde el origen, la distancia progresiva es 4, y por lo tanto el punto 2 va a estar acá. Y fíjense cómo así, haciendo ese ejercicio, se va armando todo el perfil longitudinal, todo el perfil transversal a el perfil longitudinal. Cuando decimos perfil transversal es porque es perfectamente perpendicular al perfil longitudinal trazado, primeramente. Así que bien, muy rápidamente, entonces vemos cómo es el trazado de perfiles.
Y bueno, ya cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer el práctico, van a poder verlo directamente y hacer el ejercicio para sacarse todas las dudas. Así que bien, esto es todo por el día de hoy. Y bueno, nos estaremos viendo el viernes para la clase en el video, en la videoconferencia, para que ustedes se saquen todas las dudas de lo que hemos hablado. Así que me despido aquí y nos vemos en el próximo. Hasta luego.